Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Antlia Castillo Pérez, paciente de primer año de Medicina Familiar. Estamos en el módulo de urgencias a cargo del profesor, el doctor Gerardo Nolasco García. Yo voy a dar el tema de hemotórax. El tórax es la parte superior del tronco y está formado por los 12 pares de costillas, el esternón, sus cartílagos y las 12 vértebras torácicas. Esto en conjunto van a formar la caja torácica. La caja torácica, su principal función va a ser la de proteger el contenido o sus órganos internos torácicos, como lo son el corazón, los pulmones, la tráquea, los grandes vasos. Es importante también tener conocimiento de la irrigación de esta caja y va a ser dada principalmente por 3 arterias: la aorta torácica, la arteria subclavia y la arteria axilar. La arteria axilar va a tener sus ramificaciones con la arteria torácica superior y lateral, la arteria subclavia con la arteria torácica interna y la arteria intercostal superior, y la aorta torácica con las arterias intercostales posteriores y subcostales. También tendremos las venas, la vena cava inferior, la vena cava superior y las venas pulmonares. Las cavidades pulmonares están totalmente separadas entre sí. Cada una de las cavidades va a tener ocupadas en su mayoría por el pulmón y su pleura. La pleura se va a dividir en dos, en pleura parietal y pleura visceral. La pleura visceral es la que está pegada directamente al pulmón, mientras que la pleura parietal va a tener una pleura costal, mediastínica, diafragmática y cervical. Esto es meramente anatómico en donde se presenta la pleura. El pulmón derecho es el pulmón más grande, más pesado y se divide en 3 lóbulos, y el pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos y es un poco más pequeño. El corazón va a tener sus 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos y los grandes vasos. Posterior al corazón encontraremos la tráquea, la cual se va a dividir en bronquios derecho y bronquio izquierdo y a su vez en bronquiolos. Y posterior a la tráquea encontraremos el esófago. Como tal, la definición de hemotórax nos dice que es la presencia de sangre en la cavidad pleural. El sangrado se puede deber a diferentes lesiones. Esto puede ser alguna lesión a nivel de mediastino, diafragma, pulmones, en la pleura, o bien que sean a nivel torácico. Se comenta en la literatura el grado de severidad se puede dar viendo en dónde está directamente la lesión. La lesión puede darse un daño en una arteria torácica o en vasos pulmonares, y esto nos daría mayor severidad del cuadro. También es importante comentar que para que haya una apariencia hemática en el líquido pleural, el hematocrito debe de ser mayor del 5%. Aquí nos pone en una situación para ver el diagnóstico diferencial con el hemotórax, que es el derrame pleural, ya que en el derrame pleural puede haber una apariencia hemática y sin embargo, pues no ser hemotórax, ¿no? Entonces es un derrame pleural, únicamente tiene ese color rojo. Y para que cumpla con la definición de hemotórax, debe de considerarse que tiene que ser más del 50% del hematocrito de la sangre periférica. Con eso cumpliríamos el criterio para decir que es un hemotórax. Las principales causas van a ser del trauma contuso. 1 de cada 4 muertes ocurren por lesiones en caja torácica. 60% de los casos reportados con politrauma presentan lesiones en tórax. La Organización Panamericana de la Salud pone a México en 7º lugar en estos traumas contusos, ya que fallecen 24,000 personas por año debido a accidentes automovilísticos.
Las fracturas costales están asociadas al trauma contuso y también se ha visto una asociación entre el número de costillas fracturadas con el desarrollo de hemotórax. Es decir, que si hay un trauma torácico, hay un 6% de probabilidades que haya hemotórax, aunque no tengan fracturas costales. 24% de probabilidad de desarrollar un hemotórax si hay de 1 a 2 fracturas costales y más del 81% de probabilidades de hemotórax si tenemos más de 2 fracturas costales. Otras causas de hemotórax traumático incluyen caídas de altura y lesiones por aplastamiento de tórax, así como heridas por arma de fuego. Es importante mencionar en las heridas por arma de fuego que siempre tenemos que localizar el punto de entrada y el punto de salida. El punto de entrada, porque en ocasiones entra la bala, pero no hay una salida, y entonces eso significa que tendríamos que saber cuál fue la dirección de esa bala y cuáles fueron las probables causas por las que esté sangrando este paciente. La segunda causa que encontramos como parte del hemotórax es la iatrogenia, ya que de lo más común es la colocación de accesos vasculares, como puede ser subclavio o yugular, así como las punciones pleurales. Y en tercer punto o causa encontramos el hemotórax espontáneo. La principal causa del hemotórax espontáneo va a ser los tumores malignos, y el principal tumor maligno más frecuente en un hemotórax espontáneo es el schwannoma. También puede ser el uso de anticoagulantes y la endometriosis pleural. Para conocer el uso de anticoagulantes se tendría que presentar el hemotórax espontáneo en los primeros días de uso de este medicamento. Y para la endometriosis pleural, que ocupa menos del 1% de las causas de un hemotórax, tendríamos que saber que el paciente tiene alteraciones en su ciclo menstrual. Los signos y síntomas dependen directamente de la causa, volumen y velocidad de acumulación. En el hemotórax traumático agudo predominan las manifestaciones hemodinámicas, como lo son la taquicardia y el choque hipovolémico. Mientras que el hemotórax no traumático, lo más frecuente va a ser la disnea. En el caso de los hemotórax espontáneos, la historia clínica y la exploración física pueden orientarnos hacia la etiología. Por ejemplo, si tenemos un antecedente de hemoptisis, podríamos pensar en alguna malformación arteriovenosa. O si tenemos uso previo de medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, saber que esta pudiera ser una causa como hemotórax espontáneo, como lo comentamos ahorita en etiología, o en el caso de alteraciones de ciclo menstrual, podríamos pensar en una endometriosis pleural. Los principales síntomas van a ser el dolor torácico, la disnea, la ansiedad, taquicardia, y con esto pues muchos de estos síntomas son un choque hipovolémico. El cuadro clínico podemos presentar sí o no palidez, depende de cómo encontremos al paciente hemodinámicamente. Las vibraciones vocales disminuidas. A la auscultación encontraremos disminución del murmullo vesicular, y a la percusión matidez del hemitórax afectado. Asimismo, hipotensión en el paciente dependiendo del estado hemodinámico, y sus pulsos distales ausentes, también depende mucho del estado hemodinámico. Es importante evaluar el hemotórax masivo, y hablamos de un hemotórax masivo cuando se presenta más de 1500 mililitros al momento del drenaje. Esto ahorita lo veremos más adelante. El diagnóstico se debe sospechar en todo paciente con un trauma torácico. Es importante recordar que el diagnóstico definitivo se da cuantitativamente con el hematocrito en el líquido pleural, que eso lo comentamos al inicio. Sin embargo, podemos guiarnos por la clínica sabiendo el antecedente del paciente. El principal estudio que se realiza en los hospitales en urgencias va a ser la radiografía, ya que es un estudio al que se tiene más acercamiento y más factibilidad de tenerlo. Sin embargo,
no es el estudio de elección para el caso del hemotórax. Cuando nosotros realizamos una radiografía inicial, tenemos que diferenciarlo del derrame pleural. Para esto, también sería importante no solamente tomar una proyección AP, sino también una proyección lateral, ya que las laterales son más sensibles para detectar derrames pequeños. Asimismo, la radiografía nos va a permitir observar si hay alguna lesión ósea o hay algún ensanchamiento mediastinal. Como características encontraremos borramiento del ángulo costodiafragmático, elevación del hemidiafragma comprometido, desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral a la lesión. También es importante recordar que más de 200 mililitros de líquido, ya sea líquido o sangre, nos van a dar un borramiento del ángulo costodiafragmático. El ultrasonido resulta útil y tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%. Sin embargo, la confiabilidad diagnóstica no es superior a la tomografía y también es importante mencionar que esta no nos da una imagen global anatómica. En muchos hospitales, más bien en algunos hospitales, no en todos, vamos a encontrar que se puede realizar una ecografía torácica al momento de su inicio en cuanto llega, porque hay ultrasonidos que se encuentran en urgencia y pueden ser utilizados inmediatamente ahí en ese paciente. La tomografía de tórax es una complementación a la radiografía. Sus indicaciones principales son cuando tenemos opacidades en la radiografía de tórax después del drenaje pleural o la identificación y cuantificación de colecciones localizadas de difícil acceso. La sangre tiene una medición de 35 a 70 unidades Hounsfield, pero también podemos encontrar sangre coagulada o sangre no coagulada. En caso de ser sangre no coagulada, puede variar de 30 a 45 unidades Hounsfield, o en caso de que sea sangre coagulada, puede ser de 50 unidades Hounsfield. En caso de una fístula arteriovenosa o alguna malformación, lo que se sugiere es realizar una angiotac y una angiotac axial, que es la que nos daría el diagnóstico preciso. Asimismo, la toracocentesis va a ser el procedimiento de elección. En caso de volúmenes pequeños, se puede hacer una punción guiada por ultrasonido. De lo contrario, se tendría que hacer una punción normal, la toracocentesis, que ahorita vamos a ver a continuación en qué consiste, y se haría un análisis, es decir, una citología de líquido pleural. Este va a ser útil en el caso de un hemotórax secundario a una etiología neoplásica. También tenemos que valorar si el paciente cursa con trombocitopenia, ya que si digamos, las plaquetas se encuentran por debajo de 50,000, lo que se recomienda es primero iniciar tratamiento para la trombocitopenia y ya posteriormente realizar el tratamiento para el hemotórax. También, al momento de realizar el análisis, se recomienda solicitar marcadores de inmunohistoquímica. El tratamiento va a ser directamente enfocarse en las causas que puedan presentarse, ¿no? De las causas que tenga el paciente. Y se va a enfocar también en el estado hemodinámico que presente en ese momento nuestro paciente. Aquí puse un cuadro en donde les pongo cuando tenemos un hemotórax agudo, lo primero que hay que realizar es un ABC, teniendo un control de la vía aérea, sabiendo que nuestro paciente está estable en vía respiratoria y un control del sangrado. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, hablaremos de que tiene un volumen menos de 300 mililitros. Esto es que lo vamos a ver pues con nuestra radiografía
o nuestra tomografía, como el estudio que tuviéramos de elección en ese momento, sin antes realizar la toracocentesis. Y la vigilancia, tendremos que realizar vigilancia de la clínica del paciente, qué tan disneico está, el dolor torácico, la saturación de oxígeno, la hipotensión, ¿no? Y el control radiográfico que se sugiere que se realice. Si el paciente hemodinámicamente no está estable, hablamos que tiene un volumen de más de 300 mililitros. Aquí lo que se sugiere es inmediatamente iniciar el uso de cristaloides y si no, hemoderivados y realizar el drenaje pleural. El drenaje pleural mejora el hemotórax de un 80 a un 90%. Vamos a poder utilizar un tubo torácico de 28 a 36 French. Se comenta en algún artículo que yo leí que el tubo torácico no tuvo significancia entre 28 a 36 French y cualquiera de estos se puede utilizar sin necesidad que haya alguna complicación. Se va a realizar pues una incisión en la línea media axilar entre el cuarto y el sexto espacio intercostal. Asimismo se va a poder drenar el líquido. Y al ver el líquido vamos a saber en qué situaciones o qué características tiene el drenaje pleural. Aquí les pongo cuáles son las ventajas de realizar un drenaje pleural, las cuales primero pues va a ser la de evacuar la sangre, disminuyendo la posibilidad de un empiema o un fibrotórax, que estas son algunas de las complicaciones que también veremos más adelante. Proporcionar una medición cuantitativa del sangrado, ya que esto es muy importante porque yo les había hablado de una valoración de un hemotórax masivo y esto es arriba de 1500 mililitros. Entonces, para poder cuantificar esto y saber qué cantidad de líquido o de sangre es la que estamos drenando. Detener la hemorragia del parénquima o laceraciones pleurales por la interposición de superficies pleurales al momento de crear un taponamiento. Es decir, no sabemos si sabemos que las principales causas son un trauma contuso y fuera en este caso un paciente que tuvo una herida por arma de fuego, entonces no sabemos en qué dirección avanzó la bala y en qué momento también, digamos, todas estas capas pues se vieron afectadas y ahí el drenaje pleural nos permitiría ver en qué momento está afectada la pleura. Valorar el hemotórax masivo. Como ya hemos mencionado, el hemotórax masivo nos habla que es la pérdida de sangre de más de 1,5 litros posterior a la colocación de un drenaje pleural. Pero también es importante saber que hablamos de un hemotórax masivo en el momento en el que el sangrado cuantificado en el drenaje va de 200 mililitros por hora por 4 horas consecutivas. Aquí el punto es que la indicación inmediata es de una intervención quirúrgica, pero el estado hemodinámico es el condicionante principal para definir el mejor momento de la cirugía. La resolución sugerida realmente es la toracotomía anterior, pero existen centros con gran experiencia que sugieren el empleo de la videotoracoscopía asistida, que es por sus siglas VATS. Sin embargo, bueno, aquí en México pues contamos con muy poco o nulos digamos, tratamientos para poder realizarlo por una videotoracoscopía asistida. El tratamiento trombolítico intrapleural, su utilidad en el derrame es principalmente en el derrame paraneumónico complicado o un empiema. Se utiliza la estreptoquinasa de 250,000 unidades por dosis, la uroquinasa de 100,000 unidades por dosis o el activador tisular de plasminógeno, el TPA y Teplase, de 50 miligramos diluido en 100 mililitros de solución salina al 0.9%. Mejora el drenaje cuando se documenta la fase de coagulación o
Sin embargo, bueno, realmente los trombolíticos intrapleurales no quedan como el tratamiento de primera elección y ya que no hay una evidencia pues que nos compruebe esto, la evidencia ha sido limitada. Sin embargo, bueno, se le considera como un tratamiento de segunda línea con enfoque en pacientes que tienen riesgos significativos de someterse a un procedimiento quirúrgico. Se utiliza cada 24 horas por 2 a 10 días y mejora el drenaje cuando se documenta la fase de coagulación en pacientes con riesgo para procedimiento quirúrgico, como les había comentado. El tratamiento y uso de antibióticos es realmente para una prevención del empiema. Esto es por un hemotórax secundario a un trauma penetrante que requiera de una sonda pleural. Su selección va directamente hacia o buscando las bacterias gram positivas y el tiempo de utilización se sugiere que sea hasta el retiro de la sonda. La embolización, realmente se utiliza cuando tenemos anomalías vasculares. Para hablar de complicaciones, tenemos que saber que todo hemotórax debe ser evacuado en el momento del diagnóstico. Y justamente comenta la literatura que su retraso en el manejo favorece la organización del coágulo. Como consecuencia, la pleura se adhiere a la superficie pulmonar, dificultando la resolución. Y este proceso puede ocurrir a partir del 7º día. El hemotórax retenido y el empiema son sus principales complicaciones. El hemotórax retenido también es conocido como hemotórax coagulado y habla de sangre que no se puede evacuar. Su factor de riesgo para desarrollar es el que puede desarrollar un empiema. En el 5% de los pacientes se puede llegar a presentar secundario a un hemotórax traumático o a un hemoneumotórax. La estrategia quirúrgica de elección va a ser justamente el BATS. Y esta nos habla de las ventajas pues, del BATS, que es la videotoracoscopia asistida, en la cual dentro de sus ventajas encontramos que disminuye la estancia intrahospitalaria, disminuye el costo de atención hospitalaria y se utiliza disminuyendo el uso de la toracotomía en el caso del hemotórax. En el caso del empiema, es importante que al momento de la toracocentesis, que sí lo comentamos, hay que realizar un cultivo o un análisis de la sangre. Se sugiere realizar tinciones de Gram y cultivos o hemocultivos. Del 28 al 33% son secundarios o esto se presenta a un trauma. Y la principal complicación que también puede ocurrir aquí es el fibrotórax, que ocurre en menos del 1% dentro del empiema. Como conclusiones, podemos decir que el hemotórax tiene que ser diferenciado del derrame pleural y esto lo vamos a hacer por la cuantificación de hematocrito. También es importante conocer que la primera causa va a ser el trauma contuso, así como secundario accidentes automovilísticos, recordar las fracturas costales, así como alguna lesión o algún trauma torácico directo, como pueden ser las caídas o bien una herida por arma de fuego. Las lesiones se pueden presentar en cualquier lugar anatómico del pulmón. Y esto, nuestro principal uso en el momento de que llegue a urgencia, será realizar una radiografía, con la cual valoraremos al paciente la cantidad. Muy importante el cuadro clínico para saber en qué momento nuestro paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente no estable. Dependiendo de esto, será nuestra reacción para realizar un tratamiento adecuado e inmediato. Recordar el hemotórax masivo, que es
una cantidad mayor de 1500 mililitros en un drenaje con una toracocentesis o un drenaje de 150 a 200 mililitros por hora durante 2 a 4 horas o una acumulación rápida de más de 2/3 del volumen sanguíneo. Recordar las imágenes en una radiografía, como es el desplazamiento de estructuras mediastinales al lado contralateral, la matidez, que ocuparemos en el hemitórax, que está afectado, con opacidad total en la radiografía. Y en este caso, en un hemotórax masivo, hablaríamos de que es un paciente que las estructuras, digamos, arteriales o venosas, nuestros grandes vasos, están siendo afectadas y obviamente el paciente se está descompensando rápidamente. Esto nos involucra que el paciente va a tener datos de un choque hipovolémico y tendremos un paciente con hipotensión, palidez, taquicardia y obviamente hay que actuar inmediatamente recordando que tenemos que colocar cristaloides o hemoderivados si podemos en su momento y en un caso de un hemotórax masivo realizar una toracotomía de manera urgente. El uso de antibióticos como profilácticos solamente en su uso está indicado en el caso de traumas contusos y sus diversas causas. Recordar las principales complicaciones como es el hemotórax coagulado y el empiema. El hemotórax coagulado se da principalmente porque no hubo un drenaje inmediato para que se pueda realizar en cuanto se hizo el diagnóstico. He aquí la importancia de realizar un diagnóstico certero, adecuado e inmediato para dar un tratamiento inmediato al paciente dentro de nuestras posibilidades en el instituto y poder hacer pues un drenaje pleural que beneficie al paciente y no haya una complicación y posteriormente a esto que tenga que entrar a cirugía. Eso es todo, compañeros. A continuación les pongo su bibliografía que utilicé y les agradezco mucho su atención.